A través de una reforma a la Ley del Presupuesto General de la Nación, el pasado viernes la Asamblea Legislativa aprobó un recorte de fondos de 56 millones de dólares. El recorte presupuestario propuesto por el gobierno sirvió para poder cancelar los intereses y amortización de la deuda derivada de los certificados de inversión previsional. En total, el recorte fue aplicado a 24 instituciones del Estado, a las que se les redujo parte de los fondos destinados para su diverso funcionamiento. Casa Presidencial, Seguridad, Educación y Salud fueron los rubros mayormente afectados por dicha iniciativa. Como podemos ver en la siguiente plantilla, Casa Presidencial se redujo alrededor de 6.2 millones de dólares, el Ministerio de Seguridad 6.6 millones y el Ministerio de Educación, seguido del Ministerio de Salud, con un monto de reducción de aproximadamente 5 millones de dólares cada uno. Para hablar sobre este tema, quiero agradecerles por estar en fiel sintonía del espacio legislativo. Una semana más, temáticas bastante interesantes para la población, esta vez en temas de pensiones y las diversas acciones que está realizando el gobierno para superar la deuda que se tiene por el sistema de capitalización. Para hablar sobre este tema y ahondar más sobre la prioridad que le está dando el Estado, tanto para cancelar la deuda de pensiones, pero también para reducir algunos de sus gastos a nivel interno, se encuentra con nosotros Omar Flores, abogado de FESPAD. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Nancy, y un saludo a la teleaudiencia. Bueno, ya teníamos ahí un pequeño desglose de las instituciones que se tomaron en cuenta para realizar algunos recortes. Como FESPAD, y pues sabiendo que estas adjudicaciones se tomaron con bastante crítica a nivel de la sociedad, como también a nivel de los políticos, que dijeron que en lugar de estar recordando presupuestos al Sistema Nacional de Salud, por ejemplo, o a seguridad, se deberían de recortar de otros rubros. Como FESPAD, tal vez como para iniciar, ¿cómo ven esta acción gubernamental en un inicio? Quizás iniciar planteando la descripción del tema de manera general. Nosotros identificamos como FESPAD un problema inmediato que tiene el gobierno, obviamente, de tratar de solventar sus obligaciones más inmediatas. Y sobre eso desarrolla una serie de acciones. Pero también hay un problema de fondo, que es un problema un poco más estructural, que este problema está aparejado con la reforma a las pensiones. Exacto. Y el problema de la reforma de las pensiones también está aparejado a una reforma fiscal. Desde nuestro planteamiento para solventar las dificultades que tiene el gobierno, debería de ser de naturaleza progresiva. Significa que el que tiene más debe de pagar más impuestos. En esos dos escenarios, obviamente, el gobierno está jugando un papel. Y ese papel, de manera coyuntural, para solventar sus obligaciones inmediatas, lo llevó a proponer la semana pasada a la Asamblea Legislativa dos reformas a dos normativas de nuestro país. Una de ellas es el Presupuesto General de la Nación del 2017, con el objetivo de obtener alrededor de 56.6 millones para honrar su deuda. Exacto. Con el Fondo de Pensiones. Obviamente, esa acción es una acción coyuntural que le permite un mediano acuerdo político entre algunas fuerzas políticas para poder modificar el presupuesto de este año para poder honrar esas obligaciones previsionales. En ese punto, de manera particular, nosotros concebimos que el impacto generado a ese recorte presupuestario en una de las carteras tan importantes como educación, seguridad, salud y todas aquellas entidades gubernamentales que son destinadas a poder garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía. La Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República también. De Derechos Humanos. Creemos que es inadecuado el enfoque que se le está dando. Y es que el problema del gobierno de manera general no es un problema de ingresos, no es un problema de gastos. Significa que no debe de orientar la solución del problema a reducción de gastos,
sino que el problema en esencia es un problema de ingresos, el poco ingreso que tiene el Estado. Y esto tiene que ver con un enfoque, y un enfoque de manera ideológica. En la década de los 90 nosotros se nos impuso y se implementaron medidas de ajuste estructural que llevaban consigo la reducción del aparato estatal de manera general. Y la reducción del aparato estatal significaba que se reducía el mínimo de su funcionamiento. Si se reduce un Estado al mínimo de su funcionamiento, no puede ejercer de manera protagónica muchas de las obligaciones que puede solventar. Pero eso se planteó así. Y a raíz de eso se hicieron en la década de los 90 distintas reformas. La reforma de pensiones, se redujeron muchos ingresos que tenía el Estado, se eliminaron impuestos, impuestos al café, al azúcar, se implementaron tratados de libre comercio que reducen la capacidad del Estado al reducir o eliminar los aranceles que se deben de cobrar la importación. Por ejemplo, también. Las zonas francas. Entonces es un problema más estructural que hoy por hoy el gobierno lo ha estado asumiendo, tratando de darle solución, recortando su gasto, pero nosotros creemos que lo está haciendo de manera inadecuada ese enfoque. El enfoque debe de ser aumentar sus ingresos y obviamente eso pasa por lo que hemos planteado en un momento, una reforma tributaria de naturaleza progresiva. E incluso algunos organismos internacionales plantean algunos impuestos de esa naturaleza. Al patrimonio. El impuesto al patrimonio. Y es exactamente a eso lo que quería llegar, porque como ya lo mencionabas, el problema del Estado salvadoreño no es lo que se gasta. Si bien hay ciertas críticas que hay que hacerse a la hora de repente en las remuneraciones que son demasiado elevadas, hay ciertos pues beneficios económicos que están de más cuando un Estado está en crisis financiera, por ejemplo. Pero el problema en sí es el nivel de ingresos que tiene a nivel general el gobierno. Como ya lo mencionabas, están varias opciones para poner nuevos impuestos. Sin embargo, a nivel político y de diálogo, este no es un tema que está bajo negociación. Efectivamente, y esa es la naturaleza política del problema. Y el problema en esencia es que no hay un acuerdo político para impulsar una reforma tributaria de naturaleza progresiva. Y ese problema es el con el que debe de jugar el órgano ejecutivo de manera particular. Si se encuentra con una asamblea legislativa que en donde no le dan los votos para impulsar una reforma de esta naturaleza, tiene que tomar una de estas medidas que tomó la semana pasada, ¿no? Que obviamente va a impactar en los sectores más populares y históricamente pauperizados en nuestro país. Sin embargo, creemos que el gobierno podría ser un poco más agresivo en el sentido de plantear reformas a la Asamblea Legislativa. Hay reformas interesantes, por ejemplo, está una ley para el cobro coactivo de los impuestos. Esa ley duerme el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa. Que no ha caminado mucho. Pero podría impulsarse otro tipo de reforma. El impuesto al patrimonio, el impuesto a bienes, muebles, inmuebles de lujo, ¿no? Entonces, son impuestos que deberían gravarse, ¿no? Son impuestos que deberían de generarse y aprobarse en la Asamblea Legislativa. Pero pasa por un acuerdo generalizado de los partidos políticos, y algunos partidos políticos ya han referido que en este periodo de las preelectoral, digámoslo así, no van a aprobar ese tipo de impuestos, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, que ya estamos bastante cerca de las elecciones de consejos municipales y a ningún partido le va a quedar bien, ¿verdad? Ante la población de repente decir que apoyó un nuevo impuesto, porque cabe señalar que pese a tener una de las tasas de tributos más bajas a nivel de la región centroamericana, en El Salvador parece ser que un impuesto es algo malo, en lugar de verse también como un derecho que tiene el Estado para cobrar por ciertas pues acciones que se brindan o por ciertos servicios que dan como país, ¿verdad? Para alimentar siempre las finanzas públicas. De acuerdo. Yo diría que los partidos políticos le deberían de dar el manejo adecuado
a este tema de los impuestos y manifestarle a la ciudadanía que no todo impuesto es malo. ¿Por qué? Hay distintas naturalezas de estructuras tributarias. La estructura tributaria regresiva, que es la que predomina en El Salvador, lleva consigo que los que tenemos menos capacidad adquisitiva pagamos mucho más impuestos. Con el IVA. Como el IVA, por ejemplo, o algunos impuestos selectivos. Y los impuestos que deberían de impulsar son aquellos impuestos progresivos que deben de pagar aquellas personas que tienen mayor capacidad adquisitiva. Pero en nuestro país, y no hablando de este gobierno, en nuestro país existen infinidad de privilegios para las personas que tienen poder económico. Por ejemplo, se ha hablado que existen alrededor de 26 leyes que subsidian a la empresa privada. Exacto. Entonces, se está eliminando los subsidios a la población, pero los subsidios, si le queremos llamar así, a la empresa privada se están manteniendo. Son los denominados incentivos fiscales. Los incentivos fiscales, el tema de la elusión, son cosas que no se han tocado y que debería el gobierno proponer, revisarlas y en alguna medida eliminarlas, en el sentido de que el Estado de manera general y el gobierno necesita sus ingresos para poder desarrollarse como cualquier gobierno y poder garantizar los derechos humanos de la ciudadanía en general. ¿Cómo hacerlo con un bloqueo bastante determinante en la Asamblea Legislativa? Ya veíamos que, por ejemplo, Gana y Arena ha cerrado sus filas con respecto a apoyar un nuevo impuesto, con respecto a tratar el tema de la elusión y evasión fiscal, con los temas también de sancionar con penas de cárcel a todo aquel empresario que se compruebe ha estado evadiendo sus impuestos y sus obligaciones como empresario en un país que tiene cierto desglose de tributos para ciertas actividades económicas. ¿Cómo superar este veto a nivel legislativo a través del Ejecutivo? ¿Hay alguna acción gubernamental directa que se pueda aplicar para lograr conseguir más fondos y que realmente sea visto por la población como algo necesario y no también como el hecho que se da, que en la calle se comenta, en redes sociales se critica, todos los fondos que entran al Estado se utilizan de mal manera? Sí, respecto a este último comentario quisiera decir de que si bien es cierto, se ha criticado que hay gastos suntuarios que realiza el Estado o el gobierno, el planteamiento no debe ser recortar esos gastos. Lo que debe de hacer es orientar ese dinero que se está ocupando en esas actividades suntuarias hacia otros temas de prioridad, pero no es el tema de recortes, es el tema de hacer eficiente el caudal o el dinero que el Estado tiene en sus arcas, ¿no? Respecto al tema de cómo hacer, pues el gobierno tiene una correlación política negativa en la Asamblea Legislativa. El tema de los impuestos es un tema necesariamente que pasa por la Asamblea Legislativa, es un tema de reserva de ley, le llaman en la jerga jurídica, y obviamente facultad, atribución de la Asamblea Legislativa poder modificarlos, poder crearlos o poder eliminarlos. Si eso es así, obviamente el Estado, el gobierno, el órgano ejecutivo de manera particular, hoy por hoy, a partir de los planteamientos que ha referido usted, no puede proponer o impulsar nuevos impuestos. Sin embargo, aquí el llamado a la ciudadanía que puede informarse más sobre estos temas y poder exigirle al Parlamento que apruebe una reforma tributaria de naturaleza progresiva. ¿Por qué? Si usted ve un ejemplo muy evidente, es el tema de la minería. Muchos pensábamos que algunos sectores de algunos partidos políticos no iban a aprobar esta ley, no iban a dar sus votos. Pero a raíz de una amplia movilización, a raíz de la participación de algunas iglesias. Una buena gestión a la hora de solicitar esta iniciativa. Sí, y una incidencia bastante fuerte de la población, pues se logró aprobar esa ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este momento, si bien es cierto el Ejecutivo no lo puede hacer, pero puede crear las condiciones para que la sociedad pueda exigir esa reforma tributaria de naturaleza progresiva y no recurrir a estas medidas
que está impulsando para resolver esos problemas muy de coyuntura, muy problemas poner inmediatos. Parches, ¿no? Exacto. Bueno, exactamente con esta valoración quiero quedarme. Volvemos en unos minutos, hacemos un corte. Estamos conversando sobre el problema generado por la deuda de pensiones y también qué acciones puede tomar el gobierno y también la sociedad civil en este tema que importa a toda la población. Vamos y volvemos en unos minutos. Estamos de regreso en el espacio legislativo. Nos acompaña Omar Flores, abogado de FESPAD, y estamos platicando un poco sobre la crisis de pensiones generada pues por la falta de insostenibilidad del sistema actual. Ya hacíamos una especie de recuento de cuál es realmente el problema en nuestro país y no solamente se limita a la falta de ahorro en el Estado, sino que también a la falta de ingresos que tiene este. Y ya mencionaba Omar con respecto a algunas opciones que puede tomar a nivel legislativo para aumentar el nivel de ingresos a las arcas del Estado. En este bloque quisiera tocar de lleno cuál es la valoración que hace FESPAD con respecto a las dos propuestas presentadas de reformas al sistema de pensiones. Existe una que es la del gobierno de un sistema mixto y también otra del sistema de capitalización, siempre siguiendo con las administradoras de pensiones, que es de una iniciativa social. Sin embargo, también hay bastantes representantes de las AFPs y empresarios en este grupo. Si nosotros de manera particular hacemos una evaluación general sobre el sistema previsional que actual tenemos en vigencia desde 1998 de manera concreta. Y es que en principio nosotros concebimos que todo sistema previsional no debe de ser visto desde un afán mercantilista. Significa con ello que debe de tener un enfoque de derechos humanos y esa es la naturaleza de los sistemas previsionales. Seguridad social. La seguridad social debe estar en boga, debe de ser el hilo conductor de todas las acciones y no verlo como un tema estrictamente mercantil. Eso se rompe con la aprobación de la ley SAP en 1996 y que entró en vigencia en 1998. Entra un agente privado a hacer negocios y negocio redondo. ¿Por qué negocio redondo? Porque hasta es contrario a los mismos planteamientos liberales de toda sociedad capitalista. ¿Por qué digo esto? Porque toda empresa, cuando se instala, invierte y se somete a un riesgo de inversión. Exacto. Sin embargo, las AFP que se han instalado, su ganancia la tienen garantizada y no se han sometido a ningún riesgo de inversión. ¿Por qué? Porque la tienen garantizada a partir del Ministerio de Ley bajo una modalidad de comisión que le llaman. Que para 1998 la comisión que ganaban las AFP era del 3.5%. ¿Sí? Hoy tenemos una comisión más baja a partir de las críticas que se le han hecho a ese sistema privado. Eso de manera general. A partir de la reforma, creemos que la reforma fue impulsada estrictamente para beneficiar al sistema privado, las AFP, y hacer caer en descrédito a un sistema público. Eso lo tenemos como parámetro nosotros. A partir de eso también identificamos que las dos propuestas presentadas, como ya lo referí, una que plantea un sistema mixto y otra que es un sistema privado siempre de capitalización individual, creemos que se deben de debatir en este momento. Respecto a ese debate, nosotros tenemos una postura de manera particular. Nosotros concebimos que una reforma al sistema de pensiones es necesaria. ¿Por qué? Para no estar haciendo parches, como lo refiere usted, en el sentido de que hemos tenido experiencias la semana pasada de un parche. Antes habíamos tenido experiencias de otro parche. Seguramente si no hay una reforma al sistema previsional vamos a tener otro parche. Y eso sí es fácil observar que cada vez es menos tiempo que tiene el Estado como para ir colocando estos parches. Veíamos ya desde principios de año del 2016 una situación similar, sin embargo se resolvió, ahora tenemos otra y es probable que así como están las finanzas del Estado,
puede ser que en 2 meses, 3 meses ya estemos ante esta situación nuevamente. Sí, efectivamente. La crisis del sistema privado inició al inicio del 2001, del año 2000, ¿no? En donde comenzaron a generarse deudas por parte del Estado para poder solventar las obligaciones que había generado el sistema privado. Sin embargo, respecto a estas dos propuestas que están actualmente, nosotros consideramos que pasa por plantearnos un sistema público de reparto que tienda progresivamente a una universalización de la previsión social. Eso nosotros lo planteamos desde un enfoque de derechos humanos. Hoy por hoy, de las dos propuestas, la que más se identifica con nuestra propuesta es la de un sistema mixto. Sin embargo, la naturaleza de nuestra propuesta es de que debe de ser una reforma tributaria con administración pública, que puedan participar los trabajadores, que puedan participar entidades del gobierno, pero pública en esencia. Y que sea un sistema de reparto solidario, eliminando aquellos privilegios, aquellas famosas pensiones de $5,000, ¿no? Eso genera crisis dentro de cualquiera de los sistemas. La propuesta de la empresa privada le llamamos nosotros, porque a pesar de que existen algunos esfuerzos que se autodenominan como defensores de los social, intereses de la ciudadanía, creemos que la propuesta en sí no lleva in vívito los intereses de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque de manera oculta están haciendo reformas paramétricas. Exacto. ¿En qué sentido? En dos sentidos. Número uno, han abierto la posibilidad de que la persona se autopreste. Y a partir de que se autopresta, puede en determinado momento, si no llega a pagar, extender la edad para poder jubilarse. ¿Eso es una reforma paramétrica? Sí, es una reforma paramétrica. En palabras sencillas, si yo de repente a los 50 años accedo a ese préstamo, como ya lo mencionaba, se amplía por 2, 3, 4 años más mi edad para que yo tenga que trabajar y lograr cumplir con los 20 años de cotización, ¿no? Ese sería el mecanismo que ellos utilizarían para prestar dinero. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Disminuye la pensión que voy a recibir a la hora de jubilarme por haber prestado antes? ¿O cómo se manejaría la cuota, según FESPAD? Hay una pensión mínima y esa es determinada por Ministerio de Ley. Si no se alcanza a cubrir con fondos privados, llega el Estado a salvar al agente privado para poder dar o otorgar esa pensión mínima. Así funciona actualmente. Pero quisiera referirme también a otra reforma paramétrica y que se impulsa de manera descarada: el aumento de la tasa de cotización del 13 al 15%. Exacto. Esa es otra reforma paramétrica. Y obviamente, me van a descontar más de la AFP. Y obviamente al trabajador le van a descontar más. Esas reformas paramétricas están inmersas de manera oculta. Y se impulsan como beneficios, ¿no? Se están impulsando como beneficios y no como a la larga una dificultad que va a tener el trabajador, porque al final de cuentas la esperanza de vida en nuestro país no está mal. Sin embargo, no se sabe de repente que un trabajador vaya a cumplir con los 65 años de edad para poder jubilarse. Entonces, ese dinero pues no se da en totalidad y las AFPs no cumplen en totalidad con la entrega del dinero que al final de los años trabajados le han estado descontando al trabajador. Bueno, estos supuestos beneficios que lo están manejando así no son beneficios, sino que lo que lleva es a precarizar más a los trabajadores y las trabajadoras, porque los obliga a trabajar en un promedio de vida que ronda los 72 años, si mal no recuerdo. Entonces, la poca edad que le va a quedar para disfrutar su vejez, si es que se puede disfrutar con pensiones tan mínimas, es exageradamente corta. Es casi nula, ¿no? Pero otro de los elementos que introduce esta reforma de los agentes privados
es que crean una entidad, una especie de institucionalidad que le da facultades para hacer las reformas paramétricas necesarias para hacer sostenible el sistema. Significa eso que le están despojando, le están trasladando las facultades de la Asamblea Legislativa para hacer esas a las AFPs famosas reformas para una entidad que se crea por medio de esa propuesta que están impulsando los señores de Asafondos. Es bastante, y quiero interrumpirte, mencionar que esta crisis de pensiones y la generadas por las AFPs, por qué no decirlo así, no ocurre solamente en El Salvador. Ya pues veíamos manifestaciones en Chile, ya vemos algunas iniciativas de ley por parte de los senadores en México, donde se están señalando el fracaso del sistema de capitalización impulsada por las AFPs. O sea, que no es algo que solamente nos está ocurriendo a nosotros, sino que a nivel generalizado el sistema propuesto o la administración de los fondos para seguridad social a través de las AFPs no ha dado resultados, no está funcionando y está haciendo caer en crisis a los estados. Sí, obviamente es una tendencia a nivel latinoamericano. Recordemos que las medidas neoliberales fueron impuestas a nivel de Latinoamérica y bien curioso fue que el modelo para imponer esas medidas fue Chile, y en Chile inician las AFP. Exacto. ¿Sí? Y hoy Chile está revisando seriamente ese modelo de capitalización individual, y hay propuestas muy buenas, ¿no?, para poder transformarse ese sistema y para poder dar mejores garantías a la población que está en edad de jubilarse o aquellos que están jubilados. Me resulta muy interesante ese planteamiento en el sentido de que ese fue el modelo que se trasladó a todos los países de Centroamérica. Recordemos que con la llegada de Pinochet, con el golpe de Estado que le hicieron a Salvador Allende y la llegada de Pinochet, se impulsaron ese montón de medidas que ajustan estructuralmente a un modelo económico y que fue impulsado a nivel latinoamericano. Pero ese modelo ha fracasado y lo ha demostrado no solo El Salvador, si estamos aquí en crisis, lo ha demostrado Chile, lo ha demostrado Colombia y así diversos países en donde se implementaron este tipo de modelos de previsión social y de manera particular las AFP. Perfecto, ya para ir cerrando, quisiera que me reiteraras cuáles podrían ser las acciones gubernamentales que hay que tomar. Como FESPAD me decías, es necesario impulsar unas reformas, una serie de reformas para mejorar el nivel de ingresos que tiene el Estado, pero también resolver con prontitud la crisis generada por el sistema de pensiones actual, para seguir evitando poner parches por un lado, luego caer en crisis, al siguiente mes estar en la misma situación y evitar reducir también los recursos que se le destinan a las instituciones, porque al final de cuentas vamos a reducir también la capacidad del Estado en los territorios a través de los diversos programas como Estado, ¿no? Sí, nosotros en conclusión planteamos solución de fondo de la problemática, reforma tributaria de naturaleza progresiva, que el que tiene más debe de pagar más. Y si las personas que nos están viendo plantean de que no hay correlación política en la Asamblea Legislativa para poder impulsar ese tipo de reformas, dos caminos quedan. Uno, trasladar esas reformas a la ciudadanía, que sea la ciudadanía la que exija esas reformas. Ya tenemos experiencia de participación ciudadana en donde se han activado a exigirle al Parlamento muchas propuestas de ley y el Parlamento ha sido audaz en tratar de asimilar todas las exigencias de la ciudadanía. Y ya habíamos dado el ejemplo de la ley contra la minería metálica, ¿no? Entonces creemos eso, creemos que el Ejecutivo debe de jugar un papel más protagónico en presentar propuestas de ley que le lleven a aumentar sus ingresos, aumentar los ingresos del Estado provenientes de aquellas personas que tienen la capacidad adquisitiva para hacerlo. Y también creemos que deben de orientar mejor la inversión que están haciendo a aquellos aspectos de naturaleza social para así satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía en general. Brevemente y a grandes rasgos, ¿cuáles serían los principales impactos de que se vuelva a caer en impago
y que también el sistema de pensiones continúe siendo insostenible. Esto ya para los jubilados. Sí, eso es un problema casi de nación, ¿no? En el sentido de que si hay dificultades para honrar las obligaciones de naturaleza previsional, el Estado recurre a esas medidas. El impacto es que muchos programas que el Estado impulsa y que son muy buenos, que el gobierno impulsa y que son muy buenos, se estén recortando, ¿sí? Y el recortar o reducir el Estado es un problema de enfoque. Y es un enfoque neoliberal el que plantea un Estado pequeño que no intervenga, que no haga nada y le deje al mercado la libertad de poder hacer cualquier cosa en detrimento de los derechos humanos de la ciudadanía. Si no hay un Estado fuerte, un Estado muy consolidado, pues el mercado transgrede cualquier derecho fundamental, cualquier derecho humano y nadie le va a decir nada. Necesitamos un Estado muy fuerte y para ello debe de aumentar sus ingresos. ¿Y cómo va a aumentar sus ingresos? Mediante esa reforma de naturaleza progresiva. Perfecto, quiero agradecerte por acompañarnos en este espacio. Ha sido bastante importante la valoración que hace FESPAD con respecto a este tema que, como ya lo mencionábamos, atañe a toda la población, especialmente a las personas que ya están a punto de jubilarse y es necesario pues que se les garantice no solamente su pensión, sino también la calidad de vida que se merece después de trabajar tanto tiempo para un país o para una empresa en general. Gracias. Gracias a ti, Nancy. Un saludo a la audiencia. Bueno, perfecto. Con esto finalizamos este espacio de entrevista. Agradecerle nuevamente por su fiel sintonía. Buenas noches. Regresamos con Alejandra Bárcenas y Noticias Internacionales. Volvemos.